A reading from the letter of St. Paul to Lectura the de la Colossians. carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. As you Hermanos, receive Christ Jesus the ya que Lord, habéis walk aceptado in a him, Cristo Jesús, el rooted in Señor, him and built proceded upon him, como cristianos. and established in the Arraigados en faith Él, as you dejaos were taught, construir y afianzar en la abounding in fe que os thanksgiving. enseñaron y See to it rebosad that no one agradecimiento. captivate you with Cuidado con que haya deceptive alguno que os philosophy, capture con esa according to teoría the que es tradition of una men, insulsa patraña according to the forjada y elemental transmitida por powers hombres, of the world, fundada en los and not elementos del according mundo y to no en Christ. Cristo. For in him dwells Porque es the en Cristo, fullness of the en quien habita deity corporalmente bodily, la plenitud and you de la share in this divinidad, fullness in y him, por Él, que es who cabeza is de the head todo of every poder y principality autoridad, and power. habéis obtenido In him you vuestra were plenitud. also circumcised, Por Él with fuisteis también circumcision not circuncidados, administered con by una hands, circuncisión no hecha by por hombres, stripping off the cuando carnal os body despojaron de with los the bajos circumcision instintos de of vuestro Christ. ser, por la circuncisión de You were Cristo. buried with him in Por el baptism, bautismo in which fuisteis you were also sepultados con raised with Cristo him y through habéis faith in the resucitado power of con Él, God, porque who habéis raised creído him en la fuerza from de the Dios dead. que lo resucitó. And even when you were Estabais dead in muertos por vuestros transgressions pecados, and the porque no estabais uncircumcision of your flesh, circuncidados. he brought Pero you to Dios life os along dio with vida him, en Cristo, having forgiven perdonándoos us todos all los our pecados. transgressions, obliterating Borró the el protocolo bond que against nos us condenaba with con its sus legal cláusulas which was y era opposed to us. contrario a nosotros. He also removed Lo it quitó from de en the medio, nailed it to the clavándolo en la cross, cruz y despoiling the destituyendo por medio principalities de and the Cristo a powers. los poderes He y made a public autoridades, spectacle los of them, ofreció en leading espectáculo them público away y in los triumph llevó by it. cautivos en su cortejo. Verbum Domini. The Lord is compassionate El toward all. Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. I will extol you, O Te my ensalzaré, God Dios and mío, King, mi and I Rey. will bless your name Bendeciré tu forever and nombre ever. por siempre Every jamás. day will I bless Día you, tras día and te I will bendeciré praise your name y alabaré forever tu and nombre ever. por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. The Lord is gracious El and Señor es merciful, clemente y slow to anger, misericordioso, and of great lento a la kindness. cólera y The Lord rico is en good piedad. to all, El and Señor es bueno compassionate con toward all todos, his works. es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Let all your works give Que you todas thanks, tus O Lord, criaturas te den and let gracias, your Señor, faithful ones que te bless you. bendigan tus fieles, Let them que proclamen la discourse of the gloria de glory tu of your reinado, kingdom, and que speak hablen of de your tus might. hazañas. El Señor es bueno con todos. Alleluia, alleluia, alleluia. I chose you from the world. Te escogí de entre el mundo Fruit that will last. para que pudieras formar un grupo que duraría, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. At that time Jesus En exclaimed, aquel tiempo exclamó Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. all things have been Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. the Father. And no one knows the Y Father nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Come to me. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os My aliviaré. yoke upon Cargad con mi yugo and y learn aprended de mí, for I am que soy meek manso and y humilde humble de of heart, corazón, and you will find y rest for encontraréis vuestro yourselves. descanso.
For my yoke porque mi yugo is es easy llevadero and my y mi burden carga light. ligera. Verbum Domini. See to it that no one Entretente en el hecho de que nadie te cautive con una filosofía vacía, de acuerdo con la tradición del ser humano, de los poderes elementales del mundo y no de acuerdo con Cristo. Escuchamos esto en las palabras del día de hoy, en la carta en la gente de Colosos. En esa lectura, hoy San Nicolás de Talentino, el primer sacerdote talentino canonizado, es ejemplo de las palabras que escuchó. Fue escogido a la edad de 3, ya sabía que iba a decir. Lo estoy reuniendo de cierto número de recursos y, por supuesto, Bobby Penny Lourdes, que han hecho peregrinaciones a Talentino en Italia, donde San Nicolás vivió. Nació en la familia Goretti, una de estirpe buena, larga, profunda. Buscaban un niño que no habían recibido de Dios todavía. Gran parte de su vida la pasaron en esto. Fueron a Bari y allí oraron ante la tumba de San Nicolás, el llamado Santa Claus, y después de esto se dieron cuenta de que ya estaba en estado. Es más, hubo palabras allí: tendrás un hijo y se convertirá en un religioso. Grandes milagros hará. Así que el 10 de septiembre de 1245, nació, aunque todavía no era tolentino, porque vivía en otra región. Ahora ya estaba inclinado a ir a la iglesia, veía cosas que eran sagradas, escuchaba palabras que vengan a mí porque estoy unido con el más incluido en mí en la pureza. Tomó sobre sí el ayuno, es más, ayunaba 3 días a la semana y se iba a lugares de peregrinación y decía que incluso quería hacerlo en una roca que había donde vivía. Sin embargo, a la larga se interesó por un largo tiempo en el sacerdocio y escuchó en una iglesia agustina al padre Reginaldo predicar con palabras similares a las que hizo San Pablo. No se deleiten en el mundo y lo que está en él, porque el mundo pasa. Es una decoración. Esto le impresionó y a la larga entró en el convento agustino allí. Y el padre Reginaldo era su maestro. Por supuesto, fue ordenado en 1271 a los 25 años, durante esa época en que decía misa un día. Notó, era cuando decían misa, en realidad soñó esto o tuvo una visión de alguien que era miembro de su comunidad y murió, el padre Pellegrino, y estaba en el purgatorio y dijo: ven conmigo, quiero mostrarte lo que está aquí. Ofrecía misa por mí y lo hizo y vio la profundidad del purgatorio y de ahí estuvo llorando y regresó, dijo eso a su prior y el Señor le dijeron entonces que hiciera la misa de las almas y lo hizo por 7 días y después de 7 días el padre Pellegrino una vez más volvió en una visión con un rostro alegre. En ese momento supimos que ya le habían quitado el sufrimiento del purgatorio. Desde ese momento San Nicolás se sintió muy dedicado a las almas del purgatorio. Se le conoce como el patrón de las almas del purgatorio. 700 años más tarde hizo esto y más tarde sería 600 y pico que le nombraron la persona a quien habría que conocer para las personas del purgatorio. En mortificación, pan y agua
sopa vegetal y sin carne. No tenía hijos. Eso fue por su cuenta, nada que sus padres le hicieran. Una vez hubo un pasaje en que tomó pan y en realidad estaba pasando por su mortificación y su ayuno a un punto de que estaba tan débil que había la traducción. Comprendemos que la Santa Virgen María y San Agustín se le aparecieron y le dijeron que se tomara este pan y se lo llevara a mojar en el agua y mostrar la señal de la cruz, y con eso, por supuesto, recuperaría la fuerza y de inmediatamente se volvió. Esto es una costumbre de los lugares agustinos. Pasó muchas horas en esto. Oh, Santa Cruz, que tuviste el rescate del mundo, te honro. Se convirtió en una persona muy conocida por tantos milagros que hizo. Su cuerpo, sin embargo, después fue violado sacrilégicamente. La persona fue y le quitó los brazos como reliquia. La sangre se hizo líquido más tarde porque se emplazaron los brazos hasta el año 26. Tomó 6 siglos en que se unieran los brazos al cuerpo. Más de 300 milagros han sido testificados por el Vaticano de la canonización de 1946 por el padre Eugenio. Una cantidad de milagros han sido registrados al hombre en toda aflicción conocida. Los ciegos, los poseídos, los estaban ya dichos antes de haber sido examinados en consistorios públicos. En realidad, la gran santidad de Santa Nicolás de Talentino han mostrado en verdad y han sido hablados en milagros por todos lados. Las devociones han aumentado. Este santo hombre en 1446, firmado por Eugenio IV, y su culto ha crecido en Europa, incluso aquí en este país y en el mundo. Es interesante ver algo así en nuestra época porque está tan fuera de lugar. Sin embargo, tiene mucho que decirnos. ¿Qué diferencia es lo que hay entre la independencia de los siglos XIII y XIV y hoy día? El asceticismo que la Iglesia siempre tuvo consigo está viva todavía. Sin embargo, a lo largo de las eras, muchos se ha escrito sobre el purgatorio. El énfasis que yo quiero situar sobre él y los hechos que él hizo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que todo que muere con la gracia y la amistad, son importantes, la gracia y la amistad, pero imperfectamente purificados, se les asegura su salvación eterna, pero tras la muerte van a la purificación para lograr la santidad necesaria para entrar en el júbilo del cielo. Fue escrito en el número 1030 en el Catecismo. Purgatorio, por lo tanto, no es una especie de una escala. La gente tiene que saber esto y reconocerlo. Están más seguros del cielo que nosotros, o que jamás pudimos estar en esta tierra. Y sin embargo, es un sentido de júbilo, pero es necesaria la purificación. Es como si alguien estaba cruzando un desierto y quizás el desierto sea de miles de millas, quizás con un calor horrible y hay montañas que cruzar, pero saben, no se le preguntan, sino que saben que van a llegar, y la forma en que vivimos también tenemos la seguridad. El Consejo de Florencia para la documentación del purgatorio, la tradición, sin embargo, regresan a las Escrituras. La revelación dice que no hay nada impuro que jamás entrará en el cielo, ni nadie que sea vergonzoso, sino las personas que están, cuyo nombre está escrito. Tiene que haber una purificación, y escuchamos en funerales que alguien ha dado una elegía diciendo: yo sé que el tío Andy está jugando al golf en el cielo. Bueno, quizás no, pero de todas formas es salvado, está salvado. ¿Qué fe
Si miramos a nuestra vida, gracias a Dios por el purgatorio. Judas Macabeo en el Antiguo Testamento, unos libros escritos por la época de Cristo, hizo expiación por los muertos para ser liberados de sus pecados. A los que morían se les dijo que no tendría sentido orar por nadie que esté ya en el cielo o que a nadie que sea maldecido. El purgatorio inclusive está en el Antiguo Testamento. San Mateo habla acerca de Jesús, de blasfemia contra el Espíritu Santo por no dar ni esta era ni la próxima. ¿Por qué las dos? Porque hay una implicación de que los pecados serán perdonados en la próxima. Esos que no son lo que se dice mortal. San Pedro, en su primera epístola, dice que Cristo también murió por nuestros pecados, poniéndolo en la muerte, pero haciéndole vivo en el Espíritu, porque fue y predicó a los espíritus en las cárceles que no obedecían anteriormente. ¿De qué habla? Bueno, pues el sábado santo. Después de su muerte, él fue a la prisión, y ese es el mundo bajo, como se le comprendía, y les liberó. Según las Escrituras, Juan Crisóstomo, muy hermoso, su día será este viernes. Sí, Juan, porque tendríamos dudas de que nosotros podríamos hacer nada por ellos. No insistamos en ofrecer nuestras oraciones. No se pueden ayudar a sí mismos, pero nosotros sí. Y como parte del místico cuerpo de Jesús, tenemos esa responsabilidad. Como se dice, es bueno conocer a San Nicolás porque él es el patrón de las almas en el purgatorio. Santa Mónica, cuando iba a dejar con su hijo, que ya ha sido convertido, San Agustín, al África, y estaba muriendo en Ostia, en el puerto de Roma, reconocieron esto y dijeron, no podemos morir acá, tienes que morir en tu país. Y San Agustín, o Santa Mónica, la miró y dijo, Agustín, escúchalo, yo he vivido mi vida santa, he pedido la conversión de mi esposo y de mi hijo Agustín, entiérrenme en cualquier parte, pero recuérdenme en la mesa del Señor. Qué hermoso. Y esto dice que la forma más eficaz para ayudar a las almas del purgatorio es hacer lo que estamos haciendo ahora. El Concilio de León, por la época de Francisco y Nicolás y otros de los grandes dioses, mejor dicho, de aquella época, de los grandes los de sacrificio que purificaron para que pudieran obtener la visión beatífica de Dios. San Juan de la Cruz, el fuego del purgatorio, es el amor purificando nuestra alma en preparación por la visión beatífica de la unión con Dios. Compositores y artistas han escrito hermosos requiem, por ejemplo, el de Verdi, Mozart, e incluso en el siglo XX, Andrew Lloyd Webber, el literato Caravaggio, han pintado magníficos retratos y tenía muchos retratos de San Nicolás, de Talentino, como se pudiera mostrar. La comunión de los santos nos conduce a reconocer que somos mayores que tan solo el pueblo aquí en nuestra comunidad. En todas partes estamos haciendo muchas cosas que apoyan la vida, grandes logros, y tenemos que estar apegados. Pero incluso en este mundo va esto más allá, en el mundo del purgatorio. Somos los militantes de la iglesia y tenemos que luchar en nuestras oraciones en la vida para protegerlos. Este y oeste creen en el purgatorio y se mantienen firmes. Lamentablemente los luteranos, por lo menos en el pasado, se apartaron no por el purgatorio en sí, sino por las indulgencias que fueron anexas, el dar limosnas, pero puede ser algo que puede ser abusado, se convierte en algo mercenario, y es lo que pasó en el siglo XVI, y por lo tanto la reforma, pero no estaba en contra del purgatorio, sino por la referencia a las indulgencias y sus abusos. Entonces las
iglesias no condenaban a purgatorio. Volviendo a San Nicolás y su virtualidad de eliminar de este mundo al mundo actual de hoy día, pero el cientismo que dice que únicamente lo visible es real, no es guía tampoco. Ambos somos cuerpo y alma, pero es sencillamente y de manera ciega el de negar la evidencia empírica de la fe en sí. No importa cómo sea entendida, que hace que la gente vaya hacia adelante. Como San Pedro nos dice, nuestro corazón está inquieto hasta que esté contigo. No es que San Nicolás haya quitado lo corporal o lo jubiloso en la vida. No, él comprendió la bondad del cuerpo, pero mejoró el cuerpo místico por sus esfuerzos, uniendo a la tierra y el purgatorio para apurar la purificación de las pobres almas que esperan su entrada en el cielo, que con el corazón ahora queman por llegar. Reconocieron que el placer puede ser algo muy bueno como don, sin embargo que ese júbilo es el verdadero premio, como Jesús lo dijo, que el júbilo tuyo sea completo, no que tu placer sea completo. Entre en el júbilo de tu amo. Un Maximiliano Kolbe dijo, y diciendo a los demás, puedes durar más con una sonrisa ante los nazis, incluso cuando lo hizo Thomas More en Inglaterra, y una totalidad de mártires y otros que se dieron cuenta de que la vida es pasajera, pero que no debe despreciarse, sino más bien es alzada. Esa es la vida, incluso cuando nos damos cuenta de alzarnos los unos a los otros con virtud y el significado verdadero de la tolerancia. Hoy tenemos demasiado placer y es algo abaratado, más bien en su no dolor no hay ganancia. Tenemos que darnos cuenta de que la penitencia y del eliminar lo que nos cuesta nuestra confort. San Nicolás de Tolentino enseña esto eminentemente en nuestra época, en que muchos no pueden reconocer la dignidad de dar protección a los pobres y a los no nacidos. Cuando otros sienten ira, San Nicolás se vació a sí mismo por los vacíos de espíritu. ¿Qué tal ellos y otros como él sienten en cuanto al aborto como una manera de quitar un problema? O redefinir a Dios y el plan con autodisciplina contra el don de la sexualidad. Incluso algunos de los líderes espirituales han violado en cuanto a una mayor mezcla. Él vio también que otro autor dijo, el cristiano es para el mundo como el alma es para el cuerpo. Al decir esto, con vivirlo, uno no condena a ninguno de esos 4 artículos, que todos fueron hechos buenos, pero el alma es el director del cuerpo, no de la otra forma. La iglesia tiene que servir e informar e incluso dirigir al mundo y no capitular ante él. Sí, incluso una iglesia rota, lacerada y crucificada, porque ese es lo más cercano que jamás imitaremos el amor sublime de su Señor. En el purgatorio es el lugar de la liberación de todo lo que nos detiene en nuestro corazón inquieto para estar con Él para siempre. Hay iglesias y catedrales en el mundo en honor de San Nicolás. Hay uno en Bronx, en Queens, Filadelfia, donde yo vivía, en Chicago, en Los Ángeles, e incluso la catedral Matawan en las Filipinas. Por largo tiempo fue tradicional para los agustinos y en otros países el celebrar la procesión de los votos en la fiesta de San Nicolás. Doy gracias a Dios por la compañía de hermanos de San Nicolás de Tolentino, que hubiera hecho mi ayuda y compañero en la orden de San Agustín
durante estos 52 años. Yo trato de tocar a mis colegas hoy día con agradecimiento. San Nicolás o Gloria, te llamamos a ti, pedimos que ores por nosotros, las almas del purgatorio, para que puedan ser entregadas de las aflicciones que sus pecados le merecieron, pero en la misericordia de Dios que podamos regocijarnos con Él y con todas las llamas apagadas, la luz eliminada en eterna felicidad con el Padre, en el Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.